Socialismo o muerte, el secuestro de América Latina. Vamos por el principio. Téngase presente que uno de los objetivos de la izquierda en Latinoamérica es realizar una asamblea constituyente. Solo con una nueva constitución, hecha a su medida, el proyecto socialista es posible. La promesa siempre es la misma, que un nuevo pacto social traerá mayor justicia y progreso para el pueblo. Entonces, ¿una nueva constitución es el secreto para que los países logren desarrollo? En realidad, no. Los países que han logrado mayor desarrollo no tienen en su historia numerosos cambios constitucionales. Estados Unidos, una sola desde 1787. Suiza, 3 desde 1291. Europa, 2 constituciones en promedio. Contadas excepciones, llegan a 3 y 4. Japón, sin cambios en los últimos 70 años. Israel, Nueva Zelanda, Inglaterra y Hong Kong nunca tuvieron una constitución escrita. En América Latina, el desarrollo es inversamente proporcional a la gran cantidad de constituciones que han escrito. República Dominicana, 32 constituciones. Venezuela, 26 constituciones. Haití, 24 constituciones. Ecuador, 20 constituciones. Bolivia, 19 constituciones. Chile, 10 constituciones. Los datos comprueban irrefutablemente que una nueva constitución no es la solución al subdesarrollo, a la desigualdad, ni a la pobreza. Entonces, ¿por qué la izquierda castrochavista tiene esa obsesión por realizar asambleas constituyentes? Hay que hacer un distingo entre el discurso que emplea el castrochavismo para vender el proyecto constituyente en la región y los verdaderos objetivos socialistas. Escribir una nueva Carta Magna a la medida de la izquierda les permite obtener el control total del país que caiga en la trampa. Ese es el objetivo real. Ya vimos que las nuevas constituciones no siempre cambian la pobreza ni el subdesarrollo, y mucho menos si es una socialista. Pero veamos las cosas que sí cambian. En países donde se aprobaron nuevas constituciones de la mano del castrochavismo, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc., en mayor o en menor medida, las consecuencias fueron las siguientes. Abrir la posibilidad de la reelección presidencial. Si ya llegaron al poder, uno de sus objetivos principales es ejercerlo indefinidamente. Para hacer que el pueblo acepte, se usa la trampa del referéndum revocatorio, es decir, se hace creer a la población que podrá destituir a un presidente votando, algo que por supuesto es una mentira. Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Destrucción de la independencia de poderes. Las constituciones castrochavistas legalizan el control total de los poderes del Estado. Muchos votaron a favor de esto sin saberlo. Para controlar un país, debe sojuzgar dentro del poder ejecutivo al poder judicial y al poder legislativo. Esta receta les permite legalizar lo que quieran y que sus delitos sean impunes ante la justicia. Destruir la institucionalidad e independencia de la justicia. ¿Has notado que todos los países castrochavistas tienen justicias corruptas? Esto les permite nombrar jueces y fiscales leales al régimen. No importa si son leguleyos corruptos, lo importante es que procesen y encarcelen a los opositores. En Bolivia, la policía detuvo al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, según anunció en redes sociales el ministro del Interior boliviano, Eduardo del Castillo.
Camacho es uno de los más destacados opositores del gobierno del izquierdista Luis Arce y lideró las protestas recientes contra el gobierno en su región. El ministro del Castillo no ha especificado aún las causas de la detención. Destrucción de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Las armas deben estar al servicio del régimen, no al servicio del país ni de las leyes. Con esto, los ascensos y el nombramiento de comandantes se hacen por lealtad, no por méritos, para cuando el pueblo quiera sublevarse, pueda ser sometido por las armas. Si es posible, se crean milicias armadas paralelas al ejército, ejemplo, Cuba y Venezuela. Te equivocaste feo, Chávez. No debiste meter hace poco cubanos en el ejército, ni ponerte a elegir a dedo, tú solito, los ascensos militares, ni tampoco entregarle armas a los civiles. El órgano o poder electoral también es legalmente sometido al poder ejecutivo, es decir, los que estén a cargo de contar los votos siempre serán corruptos y leales al régimen. Añeja y corrupta práctica comunista que ha pasado de Cuba a Venezuela y de esta al resto de la región. Instauran todo un sistema que garantice la reelección indefinida. Legalizan el fraude electoral, sistema que no está visible al ojo del ciudadano, pero existe y funciona. ¿Sabías que en Bolivia el voto del área rural vale el doble? Son los sectores del país que siempre votan por el partido de Evo Morales, por eso su voto vale por 2. Resultado: después del monumental fraude electoral que hizo Morales, por lo que tuvo que renunciar, su partido volvió a ganar las elecciones. Algo muy similar ocurre en Venezuela. Si controlas los votos, incluso puedes armar el teatro de un referéndum revocatorio, sin peligro de perder el poder. De esta forma puedes legitimar tu régimen cada vez que se deteriore. Así lo hizo Hugo Chávez el año 2004 y Evo Morales el año 2008, ambos con elecciones totalmente sometidas y votos controlados. Control absoluto de la educación y del sistema de salud. Ambos sectores son muy rentables para un gobierno corrupto. Son preciados botines de guerra luego de tomar el poder. En el caso de la educación, además de generar jugosas ganancias, se constituye en un instrumento de adoctrinamiento. Hay que enseñar socialismo y aborregamiento avanzado en las escuelas. Esto garantizará que las futuras generaciones adoren sus cadenas y ya ni intenten sublevarse. Voy a decir algo. Yo nací en la Revolución Cubana y me siento feliz. Estás contaminada, claro. Cuba Mirá el desastre que es generó el un país, comunismo. aún con todas sus Volvé a Cuba. deficiencias Dale, volvé a Cuba, políticas y entonces. económicas, Volvé a Cuba. ha resuelto muy bien el problema de la pobreza y la miseria. Ha resuelto muy bien el problema de la pobreza y la miseria. Es un Es paraíso. verdad, Volvé son a todos Cuba. pobres y hay muchos Volvé a privilegios. Cuba ha resuelto muy bien el problema de la pobreza y la miseria. Es verdad, son todos pobres y hay muchos privilegios. Palabras inmortales de una adoctrinada aborregada. ¿Sabes qué? Si te vas a Cuba, te lo pago yo el pasaje. Te lo pago yo. Dale, andate a Cuba, te lo pago yo el pasaje. La economía cae bajo el control del gobierno y comienza el irrespeto a la propiedad privada. Este es el primer principio de la doctrina socialista que muchos ignoran y que viola principios básicos de economía. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo lo ofrecen? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Expropiese. Tenemos que convertir. Hola Jorge, ¿cómo estás?
El gobierno vive de los impuestos que le roba al empresario privado, por tanto la riqueza de un país viene de los emprendedores, no de los burócratas. Cuando no hay garantías, los que saben invertir y generar riquezas se van. Ellos nunca pierden. ¿Quién pierde? Ese país, el trabajador, el pueblo. Por eso Venezuela está en la quiebra. Estas son algunas de las cadenas que comparten los países con nuevas constituciones. Lo único diferente es el grado de destrucción en las instituciones y el nivel de corrupción. La Asamblea Constituyente es la llave que le permite al socialismo del siglo XXI someter y controlar a su antojo a un país. De América Latina, ¿cuántos países han caído en el socialismo del siglo XXI? Para el año 2023 es más corto mencionar a los países que no han caído en manos de la izquierda. En Centroamérica, solo Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá no tienen un gobierno socialista. En el Caribe solo la libró República Dominicana. Y la triste realidad del Cono Sur es que casi toda la región fue tomada por la izquierda, exceptuando Ecuador, un caso muy peculiar que dejó el castrochavismo de Rafael Correa, Paraguay y Uruguay. Prácticamente la mayoría de América Latina se ha perdido. ¿Es posible liberar a América Latina de la miseria y corrupción del socialismo del siglo XXI? Es la pregunta más compleja que le va a tocar responder a los latinoamericanos. Entre instituciones destruidas y justicias corrompidas hay luces y sombras. El caso venezolano. En 1992, cuando fungía como presidente Carlos Andrés Pérez, el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías protagonizó un vergonzoso y fallido golpe de Estado el 27 de noviembre de ese año. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. La violencia es parte de la agenda del socialismo del siglo XXI. ¿Qué duda cabe? El primer grave error del pueblo venezolano fue votar por Chávez en las elecciones de 1998. Para febrero de 1999 ya lo tenían de presidente. Venezuela demuestra que aceptar una asamblea constituyente de la mano del castrochavismo equivale a hipotecar tu futuro, donde se pierden todas las instituciones y mecanismos legales para preservar la democracia. Prácticamente el pueblo queda a su suerte y cualquier defensa del Estado de Derecho solo es posible en las calles. La última vez que las Fuerzas Armadas de Venezuela estuvieron del lado del pueblo fue en abril del 2002, cuando le pagaron con la misma moneda al golpista Chávez y le hicieron otro golpe para sacarlo del poder y mandarlo a Cuba en un vuelo directo. O firmas o firmas. Ya te queda poco tiempo, Chávez. No fue posible. Para entonces, y gracias a la nueva constitución, las Fuerzas Armadas y la policía ya habían sido corrompidas y sometidas al poder político. Además, una importante cantidad del pueblo venezolano salió a las calles a exigir su regreso. Segundo y grave error de esa ciudadanía. Bien decía Voltaire, es difícil liberar a los necios de las cadenas que adoran. Desde entonces han sido doblegados por las armas y la violencia. Así ha sido encadenado una y otra vez el pueblo venezolano. Estamos en un país ahorita muy necesitado. Tenemos que comer comida de la basura. La situación que estamos viviendo ahorita es fea, ¿no?
La deplorable situación de este país caribeño, quebrado económicamente y secuestrado por el chavismo, comprueba que sin instituciones independientes la liberación resulta muy compleja, que sin lucidez y esfuerzo ciudadano extremo es imposible romper las cadenas. Esta es la triste realidad de los venezolanos, sin duda el país sudamericano más sojuzgado por el socialismo del siglo XXI. Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Lo peor que existió en este mundo, lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. Haber llegado a ese hombre, estamos peor porque hay más muertos todos los días, más delincuencia, más escasez. O sea, estamos peor que un país en guerra. Para transformar el Estado necesitamos urgentemente una Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. El caso chileno. El 6 de octubre a las 0 horas en aquel país comenzó a regir un incremento de 30 pesos chilenos, llegando a un máximo de $1.19 aproximadamente en el precio del pasaje del metro. Es en la ciudad de Santiago que esta alza en el transporte generó de inmediato protestas de estudiantes en varias estaciones. ¿Quién se iba a imaginar que a partir de esa fecha los disturbios comenzarían a crecer en términos geográficos, sociales e increíblemente en niveles de violencia? Para el 18 de octubre del 2019, Chile era irreconocible. Uno de los países más estables de la región, que ha recibido por años a migrantes de países vecinos como peruanos, bolivianos, argentinos, por ser un país con buenas oportunidades de crecimiento laboral y profesional. Aquellos aciagos días parecía un campo de batalla. 136 estaciones del metro atacadas, una sucursal del Banco de Chile en llamas, negocios como farmacias, almacenes, supermercados, etc., saqueados, estaciones de policía destruidas, comisarías y vehículos patrulla de Carabineros de Chile fueron incendiados, y ya que los manifestantes también protestaban en contra del costo del servicio de luz, no les pareció mala idea ir al edificio de la compañía eléctrica Enel y también prenderle fuego. Esto solo es un resumen del vandalismo desmedido y el derroche de irracionalidad que tuvo que resistir Chile. La anarquía, el vandalismo y la barbarie eran incontenibles. Por lo que el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera no tuvo otra alternativa que decretar el estado de emergencia y toque de queda en varias regiones del país. Y teniendo muy en cuenta la obligación legal que tenemos de proteger a las personas y sus bienes, he tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. A partir del 19 de octubre, los militares se hicieron presentes en las calles.
El 20 de octubre, en conferencia de prensa, queda para la historia la frase de Sebastián Piñera: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. ¿A quién se estaría refiriendo? El 22 de octubre, el gobierno anuncia una nueva agenda social: alza de pensiones más bajas, congelamiento de tarifas de electricidad. El Senado de Chile, por su parte, deja sin efecto el incremento en el pasaje del metro, motivo que causó el inicio de las convulsiones sociales. La respuesta lógica habría sido que retorne la paz. No fue así. Los sindicatos y movimientos sociales llaman a la huelga y las revueltas en las calles continuaron. Paréntesis, un mal uso del dispositivo puntero láser es dirigir esa luz a una aeronave. El destello luminoso es tan fuerte que podría cegar al piloto y poner en serio peligro la integridad de todas las personas a bordo. Este acto es altamente peligroso. Además, en un incidente con un niño en Europa que apuntó con uno de estos láseres a sus ojos, perdió la visión en un 50% de forma irreversible. Actualmente está comprobado que, por la potencia de este destello de luz, 6 segundos de exposición directa a los ojos son suficientes para dañar seriamente la mácula y la retina de una persona. Nos tocó aclarar este tema porque es precisamente lo que hicieron los manifestantes en las calles. Munidos varios de ellos con punteros láseres de color verde, el más potente de la gama, apuntaron sus dispositivos contra los helicópteros de la policía y contra los ojos de los uniformados. Es decir, aparte del derroche de vandalismo y robo a propiedad privada, estaban buscando causar lesiones graves e irreversibles entre los policías y militares. A través de Twitter, Carabineros de Chile hace la denuncia y declara la acción como un delito. Entre tanto, los efectivos comienzan a responder los ataques apuntando a los ojos de sus agresores. Por impacto de balines de goma, cientos de manifestantes terminarían hospitalizados con lesiones oculares graves. Por supuesto, censuramos el accionar de quienes protestaban en las calles y bajo ningún punto de vista aplaudiremos la respuesta de los uniformados. El 25 de octubre, en una multitudinaria marcha en Plaza Italia, por fin se da a conocer el verdadero objetivo de quienes estaban destruyéndolo todo: una asamblea constituyente. ¿Es en serio? En efecto, la anarquía terminó cuando le doblaron el brazo al gobierno de Piñera y le hicieron aceptar y programar un plebiscito nacional para el año 2020, inicialmente convocado para el 26 de abril, pero por causas de la pandemia del COVID-19 fue postergado para el 25 de octubre de ese año. En este plebiscito se inició un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna para Chile. Vaya sorpresa. El 11 de marzo del 2022, quienes habían vandalizado las calles se convertían en gobierno. Y si aún dudas de que la izquierda, con su agenda del Foro de Sao Paulo, son los que incendian países, te dejamos con este dato. Todas las revueltas incontenibles que se iniciaron en Chile aquel octubre del 2019 fue por causa del incremento en el pasaje del metro y porque supuestamente servicios como el de la luz eléctrica eran injustamente caros. En ese momento, esos fueron motivos suficientes como para incendiarlo todo. Sin embargo, para septiembre del 2022, el gobierno de Gabriel Boric ya enfrentaba una inflación interanual del 14,1%, la más alta de Chile en los últimos 28 años. ¿Y quién salió a las calles a generar vandalismo? Así es, absolutamente nadie. Pero no todo fue malo. El pueblo chileno hizo algo que nunca hizo el pueblo venezolano ni boliviano: aprender de la experiencia ajena. El error de Venezuela fue no aprender de la experiencia cubana. El error de Bolivia fue no aprender de la experiencia venezolana. El acierto de Chile fue aprender de la experiencia de estos dos primeros. En el plebiscito constitucional de septiembre del 2022, el 62% de los chilenos le dijo no a la constitución castrochavista de Boric. Una buena noticia para la región y un duro revés para la ignorancia que cree que la anarquía y el saqueo son la respuesta. Una derrota para el socialismo del siglo XXI. El caso boliviano.
Muchos no están conscientes, pero Bolivia fue secuestrada por el castrochavismo el año 2003, Octubre Negro. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada Goni, un crápula más de la repudiada casta política, fue obligado a renunciar a causa de revueltas y convulsiones sociales muy similares a las que vimos en Chile. De la anarquía fue Evo Morales. En este momento no hay otra alternativa para bajar la tensión y para evitar más masacre que Gonzalo Sánchez Lozada tiene que renunciar. El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República. Quien buscaba propiciar elecciones generales aprovechando el hartazgo del pueblo boliviano ante las corrupciones e ineptitudes de los conservadores que en ese momento eran gobierno. Así, el tristemente célebre dirigente cocalero ganó la presidencia de su país en las elecciones del año 2005. Así pasó Bolivia del régimen de los malos al régimen de los peores. El resto es historia. El 20 de octubre del año 2019, un proceso político en Bolivia llamaría la atención. La Venezuela 2.0 de la región, que también fue a una asamblea constituyente en las elecciones presidenciales de diciembre de ese año, tuvo un punto de inflexión. El contexto, un Evo Morales que después de violar la constitución de su país, desconocer un referéndum vinculante en el que el pueblo boliviano votó en contra de su repostulación, después de incontables escándalos de corrupción y de prenderle fuego a los bosques bolivianos para intercambiar tierras por votos, la cereza del pastel fue forzar su candidatura a un cuarto mandato y protagonizar un monumental fraude electoral. Probada la flagrancia, el pueblo se lanzó a las calles. Luego de algunas horas de estar paralizados esta difusión de datos, da una sorpresiva ventaja de Evo Morales sobre su rival, sobre Carlos Mesa. ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Tenemos que estar en las calles de Bolivia iniciando este paro nacional y que sea indefinido. ¡Gobernantes esclavos vivir! ¡Cese! ¡Gobernantes esclavos vivir! Cabe recordar que la Organización de Estados Americanos emitió un informe concluyendo que efectivamente existió una manipulación dolosa en los comicios de Bolivia. Luis Almagro hizo un buen trabajo, probablemente más por garantizar su reelección como secretario general de la OEA que por convicción democrática. En fin, fueron 21 días de protesta que llevaron a ese pueblo al límite de sus fuerzas, al cabo de los cuales se produciría algo épico. La policía boliviana, en un acto valeroso y audaz, encendió las redes sociales y los noticieros con un motín policial. Positivo, motín policial, Cali 24, Cochabamba, 308 en los demás departamentos. Motín policial en Cochabamba. Esta imagen fue precisamente lo que levantó la euforia de la población en Cochabamba. Un efectivo de la policía
que levantó una bandera boliviana dando anuncio al motín policial, que iniciaba en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales UTOP. En cuestión de minutos, centenares de personas llegaron hasta las puertas del UTOP para brindar el apoyo a la policía. Se pusieron del lado del pueblo, en contra del fraude. Para entonces el deteriorado gobierno castrochavista, aferrado al poder con uñas y dientes, infiltró guerrilleros de nacionalidad cubana y venezolana para su defensa. En varias de las marchas comenzaron a registrarse heridos de bala, del lado opositor por supuesto. Esta fue la razón por la cual el alto mando militar intervino en contra de esos grupos irregulares que estaban violando la soberanía boliviana. Las Fuerzas Armadas del Estado de Bolivia, en cumplimiento al mandato constitucional y las leyes en actual vigencia, donde señalan que las únicas instituciones autorizadas para portar armas son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el mando militar ha ordenado la ejecución inmediata de operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la ley. Ningún militar de carrera que se precie de ser un guardián de la libertad de su país puede permanecer impasible ante extranjeros que estén atentando en contra de la vida de sus compatriotas. En la lógica de Evo Morales, eso fue un golpe de Estado. Es decir, para el pupilo del extinto Hugo Chávez, la policía debía reprimir al pueblo hasta que éste acepte su fraude electoral. Y los militares tenían que mirar a otro lado mientras extranjeros metían bala a la población civil. Así son los principios y valores de los socialistas. Y para que te quede más claro quién es Evo Morales, escucha cómo se definió él mismo en una oportunidad. Los movimientos sociales me plantearon la candidatura a la presidencia. Acepté porque había un congreso, especialmente el movimiento campesino indígena originaria, era en Potosí. Después de aceptar, retornando de Potosí a Cochabamba, me arrepentí y pensé cómo un narcotraficante, un asesino, un narcotraficante, un asesino, un narcotraficante, un asesino podía ser presidente. Y mi mente decía que mis hermanos de campo se hacen la burla de mí, y llegando a Cochabamba al día siguiente renuncié a la candidatura que me proclamaron Potosí para la candidatura de 1997. El día que renunció Morales a la presidencia, la policía se encontraba parcialmente amotinada, algo muy bien aprovechado por la izquierda que se negaba a perder el poder. Esa misma tarde, hordas de masistas comenzaron a sembrar vandalismo. En cuestión de horas, parqueos de buses del transporte público fueron incendiados. Saqueos, irrespeto a la propiedad privada, caos, muertos y heridos, quema de estaciones policiales. ¿Por qué siento que esas escenas las he visto antes? En fin, la escalada de violencia fue de tal magnitud que las fuerzas del orden volvieron a las calles a tratar de imponer la paz. Pero lamentablemente fueron rebasadas. Ante esta eventualidad, las leyes bolivianas, como en muchos otros países, faculta a los jefes policiales a solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público, y así se hizo. Esta gente, no sé qué llamarles, lamentablemente ya tiene otras intenciones. Están munidos de armas de fuego, están munidos de una intención de matar. Y eso no podemos permitir. Mi policía boliviana, por la que he servido 30 años, no puedo permitir estar solamente con uso de agentes químicos, gases, señores. Eso es totalmente desproporcional. Entonces, bueno, lo vamos a entregar. Esa es la situación. Hemos tomado la decisión de pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas para que indiscutiblemente se ponga la paz social, y nosotros no vamos a admitir que caiga un solo policía en este enfrentamiento. Gracias. A tal punto llegó el derroche de barbarie e ignorancia que los edistas fueron a una planta de combustible ubicada en la ciudad del Alto con la clara intención de dinamitarla e incendiarla. Sin la intervención militar y policial, eso habría sido un desastre mayúsculo.
fue un evidente acto de terrorismo. El episodio concluye con una sucesión constitucional que llevaría a Yanine Áñez a la presidencia transitoria, delincuentes amnistiados e indemnizados y un país bastante lastimado en su dignidad y democracia. El caso boliviano es muy importante ya que comprueba una vez más la agenda del Foro de Sao Paulo, Foro de Partidos Socialistas en América, en cuyas filas puedes encontrar a representantes de las FARC. He aquí otra prueba de las estrategias para implementar el socialismo del siglo XXI en todos los países posibles, utilizando métodos tanto pacíficos como violentos. El caso peruano. Con carácter previo debemos recordar que el Perú entre 1980 y el año 2000 sufrió el flagelo del terrorismo. Grupos guerrilleros como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru MRTA de corte comunista, marxista-leninista y maoísta, inspirados en la guerrilla del Che Guevara, hicieron estragos en ese país. Sembraron sangre y luto en la población civil. Uno de sus líderes principales fue Abimael Guzmán, una de las mentes más perturbadas y genocidas en el ranking de los peores criminales de la historia. Su objetivo era instaurar a sangre y fuego un gobierno socialista en el Perú. Afortunadamente nunca lo logró. Fue encarcelado y murió en cautiverio. Muchos peruanos han vivido las atrocidades del comunismo terrorista de aquella época. Han transmitido esas experiencias a sus hijos y a sus nietos. Gracias a ello, muchas generaciones conocen el verdadero rostro de quienes abrazan esa ideología. En las elecciones del 2021, el Partido Socialista Perú Libre lograría en primera vuelta un 18,92% y en segunda vuelta lograría la victoria con un 50,13%. Su candidato, Pedro Castillo. Entre algunas denuncias de fraude electoral, finalmente Castillo jura la presidencia de su país el 28 de julio de ese año. Su relación con el Congreso fue compleja desde el principio. Hay que tener presente que la Constitución peruana contempla la vacancia presidencial, es decir, le faculta al Congreso peruano a destituir a un presidente por incapacidad moral o física. Es así que la vacancia del mandatario se planteó más de una vez en aquel poder legislativo. Sin embargo, no llegó a concretarse. En medio de esa tensa calma llegaría el 7 de diciembre del 2022, día en que Pedro Castillo protagonizó un vergonzoso golpe de Estado. En mensaje a la nación y con un pulso patéticamente tembloroso, anunció las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. De tal magnitud fue la irracionalidad e improvisación de sus medidas que lo primero que generó fue renuncias en cadena por parte de sus ministros, renuncias de sus embajadores ante la ONU y la OEA respectivamente. Hasta su abogado decidió alejarse de él. Pero ¿cuál era el verdadero objetivo de la izquierda peruana con las medidas que estaba anunciando Pedro Castillo? A ver si lo adivinas. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Así es, Asamblea Constituyente. Cuando dijimos que el castrochavismo estaba obsesionado con reescribir constituciones para sojuzgar a la mayor cantidad de países posible en la región, no estábamos exagerando. He aquí otra prueba de ello. Este capítulo fascinante de la historia peruana se desarrolló así. Pedro Castillo, después de dar el fallido golpe de Estado, abandonó raudamente el Palacio de Gobierno, mientras su caravana de vehículos oficiales avanzaba por el centro de Lima. El Congreso estaba votando a favor de su vacancia. Han votado a favor 101 congresistas.
congresistas. Pedro Castillo ha sido destituido del cargo de presidente de la República, ya no es más presidente del país. 101 votos. En cuestión de horas, su destitución fue aprobada y la justicia ordenó su detención en base a la flagrancia de los delitos de rebelión y conspiración. La Policía Nacional del Perú hizo efectiva la aprehensión de Castillo. Inmediatamente se dispuso la orden y se dispuso también el refuerzo por parte de la SWAT. Los chotanos, que por disposición de Pedro Castillo integraban su escolta de resguardo, podían repeler la detención. Todo podía suceder. Un grupo de civiles y policías fueron a la Embajada de México para evitar que el destituido presidente se asile en esa legación diplomática. Por iniciativa ciudadana, no se permitiría el ingreso a dicho recinto. Vehículos y maleteras eran revisados con tal que Pedro Castillo no pisara suelo diplomático de otro país. Momento en que esta camioneta bloquea buena parte de un carril de la avenida Basadre en San Isidro, generando una tremenda congestión vehicular ante el rumor de que Pedro Castillo busque refugio, busque asilo aquí en la Embajada de México en San Isidro. Lección aprendida de Bolivia. Recordemos que al dictador de Evo Morales, cuando tuvo que renunciar por hacer fraude electoral el año 2019, fue precisamente el gobierno de AMLO quien lo protegió y le dio asilo en México. No estaban equivocados. Después se supo que Castillo efectivamente intentó llegar a la embajada de la nación azteca. Si la policía no lo detenía, lo habría logrado. Además, en días posteriores, López Obrador hizo declaraciones imprudentes e injerencistas sobre asuntos internos del Perú. Concedió asilo a la esposa e hijos de Castillo y trató de justificar el fallido golpe de Estado. Incluso su gobierno otorgó asilo político al expresidente peruano. Lo único que consiguió fue tensar las relaciones diplomáticas y propiciar la expulsión de su embajador en Lima. Declarado persona non grata, Pablo Monroy recibió el plazo de 72 horas para abandonar territorio peruano. El resto del desenlace ya lo vimos antes: el vandalismo y la anarquía por parte de los sectores más iletrados presente en las calles. Los castillistas hicieron copy-paste de lo que pasó en Chile: vandalismo, pillaje, saqueo a propiedad privada, destrucción de la propiedad pública, un policía calcinado y su compañero gravemente herido, en fin. La agenda socialista cumpliéndose una vez más, que duda cabe, solo que esta vez con aderezo extra de bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos y demandas irracionales. La izquierda peruana, en su afán de forzar una asamblea constituyente, incluso infiltró a ex-senderistas y guerrilleros en las marchas. La sucesión se dio como prevé la Constitución peruana. El cargo recayó sobre Dina Boluarte Segarra. A su gobierno le tocaría lidiar con el vandalismo y las intransigencias de sus propios militantes. La abogada de 60 años se convierte ahora en la primera mujer en gobernar Perú. Con un Evo Morales que no dudó en sembrar más violencia y separatismo en el sur del Perú, el gobierno de Boluarte fue débil e inestable desde el principio. Sin embargo, la institucionalidad peruana y la separación de poderes, que si bien no son las mejores, con sus falencias existen y funcionan, lo suficiente como para resistir los ataques del Foro de Sao Paulo. Pero no sería fácil. Eso también estuvo claro desde el principio. Este hito histórico en el Perú, la división interna en Bolivia y Brasil, el surgimiento de un líder libertario como Javier Milei en Argentina, así como el juicio a la corrupta Cristina Fernández de Kirchner por la justicia de ese país. El hecho de que todos los presidentes castrochavistas comenzaran a perder popularidad de forma estrepitosa. Los dos casos más relevantes son Gabriel Boric en Chile, donde, como vimos, la nueva constitución fue rechazada en las urnas, y Gustavo Petro en Colombia respectivamente. Para finales del 2022, ambos presidentes socialistas tenían pocos meses en el poder y varios puntos porcentuales perdidos en las encuestas de popularidad.
claridad. Por cierto, para inicios del 2023, Petro ya echó a andar el proyecto de nueva constitución en Colombia. La agenda castrochavista se ha vuelto muy predecible. Todo este combo de situaciones muestran que efectivamente el socialismo del siglo XXI cerró la gestión 2022 con un balance negativo, con algunas batallas perdidas, pero si algo ha demostrado la historia es que con el castrochavismo jamás se debe bajar la guardia. El Foro de Sao Paulo tiene padrinos muy poderosos, como son Rusia y China, los nuevos dueños de las riquezas de Venezuela, las dictaduras más grandes del mundo que buscan adueñarse de toda América Latina. Ya tienen una agenda de conquista definida hasta el 2027 y harán todo lo posible para cumplirla. Conclusiones. 1. Los primeros responsables de la expansión del socialismo del siglo XXI en América Latina son los políticos conservadores que por mucho tiempo gobernaron la región. Gracias a la corrupción e incapacidad de esta repudiable casta política, muchos pueblos votaron por el castrochavismo, hastiados de la politiquería de siempre, creyendo que ese sería el verdadero cambio. Sin embargo, no fue así. Los políticos conservadores son indefendibles. Muchos de ellos fueron nefastos para sus pueblos, pero los socialistas definitivamente son los peores. 2. Las constituciones no son varitas mágicas. Tenlo presente y jamás apruebes una escrita por el castrochavismo, o condenarás a tu patria a las peores cadenas. 3. Tómate la molestia de investigar lo que pasa en tu región. La experiencia de tus vecinos puede ser muy ilustrativa. Te ayudará a tomar mejores decisiones. 4. Si tú eres pueblo y tu policía y fuerzas armadas quieren liberarte, o firmas o firmas. Ya te queda poco tiempo, Chávez. jamás los traiciones ni les des la espalda. No vaya a ser que un día te paguen con la misma moneda y sean ellos los que te abandonen a tu suerte. 5. A mayor presencia del Estado, mayor será la corrupción e ineficiencia, y no hay sistema más estatista e intervencionista que el que propone el socialismo del siglo XXI. 6. Mientras más independencia de poderes e institucionalidad tenga un país, menos vulnerable es a las trampas y destrozos del socialismo del siglo XXI. 7. Si los altos mandos policiales y militares están vendidos al régimen, pero a la tropa le queda dignidad, que levantó una bandera boliviana dando anuncio al motín policial. Es posible frenar a un dictador. Es posible frenar a quien se quiere eternizar en el poder. Mucha atención, renunció el presidente de Bolivia, Evo Morales. Pero no es posible frenar a una dictadura constitucionalizada, ya que ellos controlan los votos y siempre ganarán las elecciones. 8. Cuando la justicia de un país está prostituida y sometida a un régimen corrupto, se trata de una dictadura autoritaria y o totalitaria, donde jamás verás a los políticos ser juzgados por sus delitos. La impunidad en este tipo de sistemas es frecuente y descarada. Por el contrario, cuando veas a un político corrupto ser juzgado, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Significa que ese país logró un mínimo de institucionalidad y esa es la base para que un pueblo sea libre. 9. Hugo Chávez asumió la presidencia de su país en 1999.
Gobernó 14 años. Cesó su mandato por fallecimiento. De lo contrario, habría continuado en el poder. Su sucesor fue Nicolás Maduro, quien continuó sangrando a Venezuela desde el año 2013, después de cuarto siglo de castrochavismo que tiene ese país. Miseria y éxodo de sus ciudadanos. El Perú, en cambio, entre el año 2018 y 2022, tuvo 6 presidentes. Muchos analistas afirmaron que esto le acarrearía inestabilidad y pobreza. Pero contrariamente a lo que se dijo, la nación peruana en este periodo de tiempo mantuvo su estabilidad y crecimiento económico. Entonces, ¿cambiar de presidente cada 2 años es el secreto del desarrollo? La vacancia presidencial que contempla la Constitución peruana ¿debería ser copiada por el resto de las constituciones de América Latina? Es preferible perder a un buen presidente en pocos años que tener a un mal gobierno por décadas. 10. El socialismo y o comunismo ha causado 60 millones de muertos en la República Popular de China, 20 millones en la Unión Soviética, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 100.000 en los gobiernos comunistas de Europa Oriental, 100.000 en Latinoamérica, y vamos en aumento, y 30.000 en África. Así que cuando escuches los gritos de guerra socialistas como patria o muerte, o socialismo o muerte, ya sabes que lo dicen muy en serio. Desde su doctrina, su historia, su esencia, sus pensadores, si a lo que hacen se le puede llamar pensar, personajes como Lenin, Stalin, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, entre otros, siempre han contemplado la acción de matar como algo aceptable, no solo para llegar al poder, sino también para mantenerse en él. Apóyanos con un like, activa la campanita y suscríbete para más contenidos como este.